Buenas gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Para el presente video, como se logra visualizar en el título del mismo, vamos a hacer énfasis a todo lo que es el caso del empuje de tierras, pero por medio del método de Coulomb. Para este video vamos a hacer lo que viene a ser la resolución de un pequeño problema con el objetivo de reconocer o visualizar cómo se comporta el método Coulomb, ¿verdad? Con respecto a otros métodos que conocemos para lo que es el empuje de tierras, como el caso de Rankine. ¿Verdad? En este caso, vamos a proceder a visualizar lo que viene a ser el enunciado del ejemplo que vamos a realizar el día de hoy. El enunciado nos dice que un muro de mampostería de 6 metros de alto sostiene el empuje de una arena fina y limpia. La cohesión es nula y el ángulo de fricción interna es de 34 grados. El peso volumétrico, o bien también lo que se reconoce como el peso específico, viene a ser de 1,9 toneladas sobre metro cúbico, que sería a nivel de kilogramos, sería 1900 kilogramos sobre metro cúbico. El terreno de cimentación es una roca muy dura, ¿verdad? Como lo logramos visualizar en el gráfico. Y se nos dice estimar la magnitud del empuje sobre el muro, teniendo en cuenta que nuestro nivel freático es profundo. Entonces, en estos casos, el problema está bastante sencillo por el simple hecho de que no requerimos de tomar en cuenta el peso o la acción que genera el agua en el relleno, ¿verdad? De aquí vamos a proceder a recolectar los datos que necesitamos, ¿verdad? Como lo que bien sabemos que el muro tiene una altura de 6 metros. Esto en realidad para un método de Coulomb no es tan importante, ¿verdad? Pero sí para lo que es el caso del dimensionamiento del muro, sí es en cierta parte necesario, pero específicamente para conocer el empuje no lo requerimos como tal. La cohesión es cero, el ángulo de fricción interna, que es un valor bastante importante, es de 34, el peso específico del relleno es de 1900 kilogramos sobre metro cúbico. Como mencionamos anteriormente, el nivel freático es profundo. El ángulo de ruptura N, ¿verdad? Que se reconoce con el símbolo N es de 45. El ángulo de ruptura es muy importante tener en cuenta y ahorita lo vamos a ver más adelante en el gráfico que nosotros procedimos a hacer. El ángulo de ruptura viene a ser pues la ruptura en donde el relleno, pues valga la redundancia, genera una ruptura con respecto a todo lo que es el relleno en general. Esta línea normalmente pues se podría decir que es una línea recta con un ángulo de 45. Lo recomendable es entre 30 y 45, ¿verdad? Pero en realidad esto es muy subjetivo, por decirlo de esta manera. Por último, tenemos un ángulo de fricción, que es pues prácticamente viene a ser el ángulo que va a presentar la fuerza de empuje que efectúa el muro con respecto al relleno, digamos, más o menos en ese caso. Ya se tiene más o menos la ecuación, que eran 2/3 del ángulo de fricción interna de cita. En este caso, se obtiene un valor de 22,67. Este valor al final y al cabo lo procedimos a aproximar mejor de forma entera a 23 grados. De ahí procedimos a la recolección de los resultados. Ya una vez que nosotros procedimos a montar lo que viene a ser el gráfico, que es muy importante que nosotros pues lo desarrollamos en el software de AutoCAD, ¿verdad? Ya que se recomienda que para obtener estas magnitudes, ¿verdad? Tanto del empuje como la de fricción, es necesario tener los gráficos o aplicar el dibujo de forma a escala. Entonces, en este caso, nosotros lo procedimos a hacer con el software de AutoCAD, ¿verdad? Para obtener estos resultados mucho más sencillos, ¿verdad? Con respecto a los resultados, llegamos a obtener un área de relleno de 8,75 metros cuadrados. El ángulo de fricción, como lo mencionamos anteriormente, es de 34, al igual que el de empuje, que es de 23 grados. Con respecto al peso, el peso al final y al cabo viene a ser una ecuación de el área del relleno por el peso específico del relleno, que es 8,75 por 1900, dando un resultado de 16.625 kilogramos sobre metro. Para el caso de la fricción, tenemos un valor de 14.098 y el empuje activo es de 3.872,54. Que estos valores la verdad salen de una forma realmente sencilla, ya que todo es a razón de la magnitud que se le da al peso. Entonces, esto lo vamos a visualizar a continuación. En este caso, como logramos visualizarlo en esta diapositiva, nosotros procedimos a montar más o menos la situación que se nos da en el problema, ¿verdad? En AutoCAD lo escalamos, le dimos dimensiones un poquito más al muro, ¿verdad? Vemos como el ángulo de ruptura viene a ser esta línea inclinada que indica un ángulo de 45 grados. Esa es mi ruptura, ¿verdad? Todo lo que es en rosado representa el relleno. La línea punteada que se ejerce, digamos, en el triángulo del relleno representa pues la altura, ¿verdad?
Entonces de ahí es como sacamos el área, ¿verdad? Diciendo base por altura dividido entre 2, ¿verdad? El área de un triángulo para conocer el área de este relleno. De ahí es como conocemos y podemos representar el peso, que siempre es para abajo en esta sección, ¿verdad? De ahí como logramos visualizar, vemos cómo colocamos la fuerza de empuje como la de fricción, que ellas dependen de una línea que es perpendicular a ya sea el muro, ¿verdad? Que es con respecto para conocerlo del empuje y la perpendicular al relleno, que es con el objetivo de reconocer la fricción. De ellas se aplican 34 grados para la fricción y 23 grados para lo que viene a ser la de empuje. Entonces, al fin y al cabo, lo que a mí me interesa para poder conocer las magnitudes de esto, como dijimos anteriormente, yo voy a referirme a la magnitud o voy a hacer énfasis a la magnitud que tengo del peso. Entonces, a nivel gráfico, ¿qué sucede? Es de una forma totalmente sencilla y puede sonar un poquito sin gracia, porque el hecho de que nosotros vamos a trazar una línea que tenga la misma magnitud del peso, o sea, una línea que tenga una longitud que sea la misma magnitud al del peso, o sea, de 16.625 kilogramos sobre metro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito prácticamente que mis líneas de fricción y la empuje lleguen a calzar con respecto al empuje. Entonces, para eso en este caso, para denotarlo de una mejor manera, procedimos a determinar cómo se efectúa el peso con respecto al empuje y a la fricción, como lo logramos visualizar en ambas situaciones, ¿verdad? Acordémonos que el R representa el empuje y F la fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo lo logramos visualizar? Nosotros procedimos a sacar los ángulos con respecto al peso, ¿verdad? Tanto el de empuje, la que se efectúa por el empuje, con respecto al peso y la de fricción con respecto al peso, llegando a obtener resultados de ángulos de 44, que es el empuje con respecto al peso, y 11 grados, que es el peso con respecto a la fricción o viceversa, ¿verdad? Y esto es lo que nos delimita. Nosotros tener esto, lo que vamos a hacer es obviamente trazar una línea con ese ángulo, ¿verdad? Que es el que nos representa a cuánto es que tiene que ir, o sea, cuál es el grado que tiene que tener esa línea, ¿verdad? Para después, obviamente, en este caso, la hacemos a una longitud determinada, ¿verdad? Hacemos el mismo caso para el empuje, ¿verdad? Pero siempre y cuando determinando que el ángulo que tiene que tener con el peso es de 44 y la hacemos a una longitud estimada, ¿verdad? ¿Con el objetivo de qué? De poder cruzar, y ya en este caso en CAD lo que hacemos es cortar tramos de la línea para que solamente nos quede esta figura que presentamos en esta diapositiva. Al final y al cabo, ¿cómo reconozco el empuje y la fricción? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Si dijimos que este lado representa la magnitud del peso, entonces los lados rojos y verdes van a representar mi longitud de esos lados, que esto pues se estima de una forma bastante sencilla en lo que es softwares de dibujo, ¿verdad? Porque nada más es de activar el comando de medición y medir cuánto mide la línea roja y la línea verde, ¿verdad? Con eso es como logramos reconocer cuál es la magnitud para el empuje, que es el verde, de 3.872,54 kilogramos, y la fricción, que es de 14,98 kilogramos. Y bueno, así es como se termina desarrollando el método de Coulomb. La verdad es bastante sencillo. Nada más es de tener cuidado tal vez con el caso de los ángulos con respecto a lo que es empuje y al de la fricción, que es muy importante interpretar toda esa situación. Bueno, de aquí pues damos por finalizado. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido bastante. Así que nos vemos en la próxima con otro video. Muchas gracias.